localidades como las más comunes y cómo aplicamos pues el método radiopunto. Y por último pues también vamos a presentar sobre algunos datos que nos permitirían mejorar la georreferenciación. Bueno, como dijo mi compañero, el método radiopunto consiste en un punto que corresponde al sitio de colecta asociado a un dato de distancia que representa pues la incertidumbre o el sitio más probable donde se hizo la colecta. Pues también nosotros podemos hacer, pues mediante pues, la observación, observar hasta donde se extiende pues, el centro poblado. En este caso lo que tenemos es una incertidumbre por extensión y la escala del mapa. Ahí, aquí está. Eso. Esa es una localidad un poquito más compleja. Entonces, dice a 4 kilómetros de Macaján, al suroeste de Macaján. Aquí me faltó un dato. Entonces, ¿qué hacemos? Desde el centro de Macaján marcamos 4 kilómetros. Y aquí es donde nos dan los 4 kilómetros y donde vamos a asignar las coordenadas. La incertidumbre sería la distancia que hay, la incertidumbre por orientación que hay entre el punto georreferenciado hasta los límites que marca los grados. Pues si recuerdan que si la localidad tiene, pues es más específica, esa incertidumbre por orientación disminuye. Entonces, este sería el radio de la incertidumbre. Pero ¿qué pasa? Que aquí va implícito la incertidumbre por distancia. Y ya hemos hablado que es el 15%. Entonces, a esto se le aumenta un 15% a estos 4 metros. Aquí pueden observar que hay una ampliación del radio. Y esto quedaría en un radio un poco pues, más amplio. ¿Te puedo interrumpir? Claro. O sea, con respecto a la incertidumbre por dirección, yo no he tenido oportunidad. He estado en charlas de advisory, pero después empecé a analizarlo. Y no me cierra mucho el tema de que si es al norte es más incertidumbre, con lo cual todas las orientaciones que hay en base al norte, al sur, al este y al oeste tienen una incertidumbre mucho mayor. Y en realidad me parece que el que tomaba ese dato era, o sea, el dato tenía la misma incertidumbre si decía al noreste que al norte. O sea, nunca entendí muy bien, o sea, por qué eso de que el norte le damos 45 grados y esa es la incertidumbre, ¿no? O sea, si es una convención está bien, pero es como que siempre, si hay orientaciones a los signos cardinales, digamos, a los 4 signos cardinales, siempre tenemos mayor incertidumbre y me parece que por ahí la gente que hace muestreo puede dar o que ha analizado cómo se hacían esos muestreos, ¿no? Porque supongo que lo hacían con brújula Pero mira que no es, ahí está el caso, que no tenemos la certeza que cómo se tomaron estos datos. Pero igual, o sea, no tenemos la certeza, entonces ¿por qué le achicamos la incertidumbre? Por eso, el no tener la certeza es un dato de incertidumbre. Yo diría, o sea, por ejemplo, en la colección del instituto tenemos registros desde 1850 y hay muchos registros que reportan orientaciones y en muchos de los casos en campo no se utilizaban brújulas. Bueno, pero o sea, se le da mayor precisión si determinaba. Y yo lo que he observado es que en los registros más actuales hay orientaciones un poco más específicas. Entonces yo no sé hasta qué punto pues esté relacionado a que los GPS o las herramientas que llevamos a campo en la actualidad son más asequibles.
Pero a la respuesta es justamente eso, el no tener la certeza de cómo fue. Claro, yo pensando así, digo, alguien que no tiene instrumentos, está en el campo y quiere determinar el norte, lo puede determinar más fácil que determinar el noreste. Sin instrumentos es más fácil determinar el norte, el sur, el este y el oeste. Sin embargo, a la hora de incertidumbre le damos la más grande. A ver, es un tema de discusión, no lo vamos a resolver acá. No sé si alguien tiene o sea, lo mismo. Lo que es algo a analizar y a discutir, ¿no? O sea, es de sentido común por ahí. John nos puede decir, no, es esto, pero yo he leído las buenas prácticas y todo lo que está escrito por ahí, John. No pues incluso nosotros, pues, al método le hemos hecho varios cambios para adaptarlo, porque, por ejemplo, en este caso, nosotros hemos observado que se le incluye, pues también aquí vendría la incertidumbre por extensión, pero ¿qué hemos encontrado? Que cuando la entidad de referencia es tan grande a la distancia, hemos encontrado que incluso llegando hasta los límites, pues, de la entidad, ya se abarca la distancia que reporta. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es revisamos la localidad y observamos si realmente si la distancia que hay entre estos límites pues es superior a lo que reporta, realmente el valor fue tomado desde el límite y no habría por qué atribuirle una incertidumbre adicional si realmente el dato parece, según la cartografía, que fue tomado desde los límites y no desde el centro, pues, de la entidad geográfica. Pues sí, realmente nosotros hemos discutido mucho con el ICN y lo que hemos tratado es de, digamos, hacerle algunas modificaciones. En este caso, o sea, es muy válido lo que tú dices. Es muy válido, pero también es muy discutible, así, sobre los aspectos. Porque todos asumen, norte 45, y es como que ya, como hay nadie lo discute. Me parece que así como ustedes discutieron otras cosas, como el centro de masa y el centroide, yo lo digo centro de masa, me parece que también habría que plantear una discusión para analizar eso, porque si no siempre las orientaciones netas nos dan más incertidumbre y por ahí eran más precisas que las otras, no lo sé. Bueno, entonces en cuanto a este tipo de localidades, nosotros lo que hemos, pues como ustedes pueden ver en la gráfica, lo que hay que resolver es un triángulo. Entonces nosotros no hacemos la revisión ya desde la cartografía, sino que aplicamos una ecuación y nos reducimos cantidad de tiempo. ¿Sí o no? Ajá, entonces aplicamos el teorema del coseno para triángulos oblicuángulos y netamente, pues, nosotros agrupamos todo este tipo de localidades, reemplazamos los datos y nos evitamos cantidad de tiempo a ejecutar en la cartografía. Ay, ¿qué pasó? Bueno, ahorita vamos a pasar sobre algunos datos que nos pueden permitir mejorar la georreferenciación, y aquí lo que yo les voy a mostrar es cómo la altura realmente nos mejora la calidad de los datos. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar un ejemplo que se explicó al principio, que en este caso es entre Silvania y Fusagasugá, y colocamos el punto en la distancia media que separa las dos entidades. Pero ¿qué pasa si hay un dato de altura? Aquí podemos ver esta línea, pues, punteada. Una cota, ¿no? Ajá, la cota, con el dato de altura que realmente dentro de estas dos entidades se encuentra. Entonces, lo que hemos hecho, pues igual no sabemos si fue en este punto o en este, colocamos la coordenada en el píxel más cercano al punto medio. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? Es que ese radio de incertidumbre se va a disminuir.
porque ya no, ahí ya tenemos la certeza de que es en una cota específica y ya no es en toda el área que separa a estas dos entidades geográficas. Esto es muy importante porque es que, o sea, también el dato de altura nos sirve siempre y cuando este sea coherente dentro de la entidad geográfica. Si dentro de esas dos entidades hay una altura que ni siquiera se reporta, pues no lo podemos usar. Pero en el caso que sea coherente, realmente sí nos permite mejorar la georreferenciación. Ay. Bueno, aquí hay un ejemplo muy similar. Dice vía entre Pasto y Túquerres y tenemos la altura de 3.300. Si no existiera esta altura, y ahí es algo que de pronto la georreferenciación está limitada y que podríamos caer por falta de información en errores, ¿no? Y de pronto hasta serviría más revisar el espécimen, ¿no? ¿Qué pasa? Sobre más o menos 3.300 ya pasamos a otro tipo de ecosistema que es los subpáramos y páramos. Áreas donde se encuentra un tipo de vegetación y fauna muy específica que no se va a encontrar en otras alturas. Entonces, para nosotros, para la georreferenciación, si netamente nos guiamos por la localidad, ese punto sería entre la distancia media de la ruta que conecta a esas dos entidades geográficas. Pero aquí, por ejemplo, ya pasaríamos a unos 1.200 metros de altura. Si esta es una especie, pónganle en un frailejón. Este no es el hábitat del frailejón. Entonces, la georreferenciación, si bien puede seguir o ciertos parámetros para mejorar la calidad, estamos muy expuestos a cometer errores. Y en este caso, el dato de altura sí nos ayuda a dar un punto más veraz del sitio de colecta. Aquí está pues un zoom del sitio. Aquí también tenemos otro dato de altura. Es una localidad que no tiene datos y el municipio es Guacamayas en el departamento de Boyacá. Si nosotros no tenemos esta altura, lo que podríamos hacer con el método es asignarle el centroide a la entidad geográfica y pues el radio de esto. Y pues imaginarán que habrá una incertidumbre súper amplia. Aquí hay el mismo caso. Aquí probablemente la altura sea de algunos 2.000 metros, pero habrá estos especímenes, sobre todo en la región de los Andes. Si nosotros colocamos este punto, esa localidad realmente no nos sirve, o sea, esa georreferenciación no nos sirve. Entonces, probablemente en este caso, cuando esas localidades son ambiguas, aunque va a tomar un poco más tiempo, tenemos que utilizar otro tipo de fuentes y en este caso sería la altura, pero también puede ser el espécimen como tal y bueno, con ayuda pues de los curadores. Entonces aquí ustedes pueden observar que esa incertidumbre pues realmente se reduce y es más probable que la localidad haya sido en este punto a que haya sido en cualquier parte de esta. Bueno, aquí tenemos el río Ariari y la localidad nomás pues reporta pues al río y tenemos varios municipios por el cual atraviesa pues el río. Entonces, lo que nosotros hacemos es seleccionar netamente el segmento del río que se encuentra en ese municipio y de esta manera la asignación de las coordenadas se hace sobre la distancia media del río. Y la incertidumbre pues se reduce al área que corresponde al municipio y de esa manera se reduce pues al máximo pues la incertidumbre.
Y bueno, esto pues es en últimas pues la presentación. Hay una gran cantidad de localidades muy diversas, pero yo creo que lo fundamental es como dar, no todo por sentado que es así, sino que hay que tener un aspecto crítico de la localidad. Si bien hay parámetros establecidos, siempre dependerá del contexto o el sitio y de la cartografía que tenemos. O sea, en muchos casos tenemos localidades que no están delimitadas o justamente lo que les decía, entidades muy grandes y no podemos asignarle netamente al centroide de una entidad, sino que tenemos que hacer uso de otras herramientas a la altura, incluso ver el espécimen para no cometer errores, porque podemos georreferenciar una gran cantidad de localidades, pero si no sirven, realmente no estamos mejorando. Estamos mejorando en georreferenciar los datos, pero de ahí a que se utilicen y que es el fin último pues de la georreferenciación, podríamos estar cometiendo errores y por eso es necesario de indagarnos sobre el estado pues de esas localidades. Bueno, eso era todo. Pero ahí en el último ejemplo que das, que pues sí es obviamente válido e importante valerse de información ya de la distribución de las especies, pero ahí podría ser peligroso porque si hay una ampliación de rango de distribución, lo que estás perdiendo es una información valiosísima. O sea, aquí hay que tener algo muy claro, que lo que estamos georreferenciando, o sea, le estamos dando valor a datos geográficos de la localidad. Nosotros no estamos dando puntos, o sea, de la distribución del nicho de la especie. Okay. O sea, es darle valor a los datos geográficos. Ahora hay algo muy importante y es que nosotros lo que trabajamos es por localidades únicas. O sea, nuestra base de datos en el Instituto Humboldt, las colecciones son 170.000 localidades asociadas a registros. Pero si trabajamos por localidades, eso se reduce a 20.000 localidades aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay localidades que son conflictivas, digamos ambiguas y abarcan una extensión muy amplia. ¿Será que le sirve, o sea, ese punto georreferenciado al centroide, ponle de un departamento, donde, ¿será que, o sea, probablemente te sirva para hacer un análisis a nivel continental o global? Pero ese dato dudo mucho que te sirva para hacer análisis a escalas más específicas, de mayor resolución. Igual la incertidumbre es un dato que nos permite dar un valor de información del estado de la localidad y es el investigador el que decide si lo utiliza o no utiliza el dato. Y por eso nosotros hemos hecho una clasificación de las localidades con el fin de utilizar las localidades que son más fáciles de tratar en un principio y aquellas que son conflictivas, por ejemplo, las que reportan departamentos o municipios, dejarlas, y ahí es donde nosotros nos damos el trabajo de ir a la etiqueta y, si es posible, mirar el espécimen para asignar el punto. Es malo. Súper, mil gracias. Les ofrezco disculpas por la extensión en el tiempo, pero creo que era importante abordar completos estos temas y con calma. Los invito al coffee break. Cualquier pregunta adicional para Marcela, pues la podemos hacer en el café.